Hay muchas personas que creen que el Espíritu Santo lo recibes al momento de creer el Evangelio y se basan en Efesios capítulo 1, verso 13, que dice que cuando escuchamos el mensaje, el Evangelio de la salvación y lo creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Otros creen que el bautismo del Espíritu lo recibes durante el bautismo en agua, pero quiero que analicemos Hechos capítulo 8 y notemos que no necesariamente es así. Si bien algunos sí reciben al Espíritu Santo cuando creen el Evangelio o cuando son bautizados en agua, no es algo que se aplique en todos los casos. Felipe, cuando descendió a predicarle a los samaritanos el Evangelio, dice la Escritura que creyeron el Evangelio. Esto está en el verso 12 de Hechos capítulo 8. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Creyeron el Evangelio y se bautizaron en agua. Pero vamos a ver, aquí muestra la Escritura que todavía no habían recibido al Espíritu Santo. ¿Cómo? Ya habían creído el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se habían bautizado en agua en el nombre de Jesús, pero todavía no tenían al Espíritu Santo. Exacto. Esto lo menciona claramente y explícitamente en el verso 15 y 16, los cuales, habiendo venido, porque la iglesia de Jerusalén envió a Pedro y a Juan a imponerles las manos a los samaritanos, porque a pesar de haber creído el Evangelio y a pesar de haberse bautizado en agua, todavía no habían recibido el Espíritu Santo, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí lo dice claro. Ya habían creído el Evangelio, ya se habían bautizado en agua, pero todavía no habían recibido al Espíritu Santo, como lo describe claramente el verso 15 y el verso 16. Pedro y Juan vinieron, les impusieron manos, oraron por ellos y recibieron al Espíritu Santo. Quiero aclarar, hay personas que reciben al Espíritu Santo solamente creyendo, hay otros que requieren imposición de manos, pero la Biblia claramente aclara en el libro de Hechos que no necesariamente se recibe el Espíritu Santo en el momento de creer, ni tampoco al momento de ser bautizado en agua, que hay personas que al momento de creer sí son bautizados con el Espíritu Santo, hay personas que al momento de bautizarse en agua sí son bautizados con el Espíritu Santo, pero no es una regla. ¿Cuándo es la garantía que ya recibí el Espíritu de Dios de acuerdo al libro de Hechos? Cuando recibes el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Es voluntad del Padre que todo verdadero discípulo de Jesús sea bautizado con el Espíritu Santo. Pídeselo, búscalo, arrepiéntete. Dios le da el Espíritu a los que se lo piden y el Espíritu se recibe por la fe.